Dijeron que esto podía ser así. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? A ver, creo que me respondió solamente Paula. ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Bien? Bueno, yo creo que lo van a notar, estoy un poco nervioso, pero es normal. Decía un reconocido predicador que el día que dejemos de estar nerviosos mientras compartimos la palabra de Dios es el momento donde debemos bajarnos del púlpito. Y quiero dar las gracias a Dios en primer lugar y a las autoridades por este hermoso privilegio que me dan de poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a hablar de un tema que seguramente ya han hablado en la reunión de mujeres, tengo entendido ayer, también han hablado en la reunión de jóvenes, y es acerca de la amistad. Seguramente el viernes han estado enviando mensajes, nos hemos estado enviando mensajes, seguramente hemos publicado en Facebook o en alguna red social, seguramente algún versículo, saludando amigos, identificándonos también como cristianos. Y me gustaría que esta noche me acompañen un pasaje que seguramente lo han leído en estos días. Se encuentra en Juan capítulo 15. Pero antes vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Querido Padre, te damos las gracias por tener la oportunidad de abrir tu palabra, por tener la libertad. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por este desafío que tenemos cada día, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, mirarnos en ella cual espejo y poder ponerla en práctica, Señor. Padre, háblanos en esta noche, Señor, y que durante el transcurso de la semana podamos llevarla a cabo, Señor, podamos evaluar nuestra vida también y poder ponerla en práctica. Oramos agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, en Él oramos. Amén. Como dijimos, Juan capítulo 15. Allí Jesús viene hablando acerca de la vid verdadera, de que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y tenemos la posibilidad de llevar fruto, un pasaje que vamos a tocar después también, o un concepto, pero va a decir en el versículo 13, viene hablando de que, bueno, el versículo 12, que debemos amarnos los unos a los otros, versículo 13 dice, y estos son los versículos que vamos a tomar como guía en esta noche, dice, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Sigue diciendo allí el Señor Jesucristo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Recuerdo en el tiempo que estaba allí en el Instituto de Palabra de Vida, llegábamos los días lunes, era un tiempo donde nos encontrábamos con los amigos, y podíamos compartir lo que había sido el fin de semana. Recuerdo una vez un amigo de Quilmes, él tuvo la oportunidad de ser visitado a su iglesia por un contingente de grupos de hermanos de Estados Unidos. Estas personas hablaban bien el castellano y fueron a predicar el Evangelio, a dar una mano allí en la obra en Quilmes, en esa iglesia. Y él se reía porque dice, bueno, fuimos a predicar con un par de chicos y hablaban muy bien el castellano, también eran americanos. Y ellos hablaban y decían, les predicaban a las personas y le decían, mirá, Jesús es mi Salvador y es mi mejor amigo. Bueno, lo decían con su tonada gringa. Y él se reía porque sonaba como algo tal vez místico, ¿no? La posibilidad de que Cristo o de que Dios, Cristo el Hijo de Dios, sea mi amigo. Pero sin embargo es un concepto que encontramos en las Escrituras. Y es un concepto que vamos a tratar el día de hoy, esta noche. Seguramente hemos hablado, has leído este versículo infinidad de veces, pero me gustaría ver 4 aspectos de nuestra amistad con Dios y que a medida que lo vayamos viendo podamos evaluar nuestra vida y decir, bueno, ¿cómo está mi vida con respecto a cada uno de estos aspectos? El primero lo encontramos en el versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Dice, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Y este versículo me lleva a pensar en la iniciativa. Se viene esa palabra iniciativa por parte de Dios. Y Dios siempre ha tenido a través de la historia la iniciativa hacia la humanidad. En primer lugar, creándola, lógico. Después, cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, fue él el que lo buscó. Mientras Adán y Eva se escondían, él fue y los buscó. Los cubrió con pieles. Pero hoy también a nosotros, también cuando uno va a la historia del pueblo de Israel, siempre él estuvo buscando a su pueblo. Un pueblo que se iba tras la idolatría, tras otros dioses, pero sin embargo él buscó a su pueblo. Y él también nos ha buscado a nosotros. Si me acompaña, vamos a leer varios versículos en esta noche, vamos a ir recorriendo. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos muy conocidos. Dice, pero, versículo 10, pero siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación, es decir, por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Yo no sé en qué momento o en qué circunstancia conociste al Señor. No sé si todos los que estamos aquí han conocido al Señor. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que significa conocer al Señor. Te cuento un poco cómo fue mi caso. Yo era una persona, era un joven, tenía 13 años y trataba de ser una persona buena. Yo recuerdo que a los 10 años tomé la comunión, tengo un pasado católico, trataba de hacer las cosas bien, leía la Biblia. Tal vez no es lo normal que un chico de 10 años lea la Biblia hoy, y menos sin tener padres tal vez que asistan asiduamente a la iglesia. Y trataba de ser una persona buena, pero un día alguien me dijo, Beto, eso no sirve de nada. Recuerdo una vez, fui a una reunión, mi hermana me llevó en bicicleta a una reunión de jóvenes y allí, conocí a varias personas, entre ellas a mi primo Ariel, y él me acuerdo que en un momento me dice, Beto, vení, quiero hablar con vos. Fuimos a un cuarto y ahí me predicó el Evangelio. Y ahí reconocí y me di cuenta de que todo eso bueno que yo podría ser, mi vocabulario, tal vez mi moral, aún siendo chico, tratando de agradar a Dios, no servía para nada. Y me gustaría que podamos pensar en eso, pensar en el momento en que conociste a Cristo como Salvador. Tal vez decir, no, yo vine, me acerqué a la iglesia, pero sin embargo cuando uno va evaluando y viendo es Dios el que va moviéndonos hacia Él. Él nos va guiando. A veces usa circunstancias difíciles, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez algún problema familiar, tal vez una enfermedad. ¿Cuántas personas se han encontrado con Cristo a través de estas circunstancias? Yo doy gracias a Dios por mi familia, porque nosotros contamos con un faro, digo yo siempre, y fue mi tío Raúl Carini. Muchos lo conocieron y aún hoy él ya no está, pero sus acciones siguen hablando. Y gracias a él, a su familia, a su hijo Ariel, yo pude conocer el Evangelio. Y eso me habla de la iniciativa de Dios. Dios siempre buscando a las personas. ¿Por medio de qué? Por medio de la entrega de su Hijo. Él se entregó. Y ahora me gustaría que me acompañen a otro pasaje, allí en Romanos. Dice, lo voy a leer, lo voy a decir de memoria. Mejor dicho, vamos a leerlo porque tal vez pueda pifiarla. Romanos, muchas gracias. Romanos capítulo 3. Pasaje muy conocido, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios dice que naturalmente nadie busca a Dios. Nadie busca. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados. Fue en un momento en el que nos encontramos en esa situación y nos dimos cuenta que estábamos separados de Dios. Aquellos que hoy somos sus hijos. Y si aún hay alguien que no conoce a Cristo, que esta pueda ser la oportunidad también de conocer y que hay una necesidad de un Salvador. No existe tal persona o fuera de Cristo en quien podamos ser salvos.
un pasaje que me encanta y que me lleva también a responder. Cristo se entregó por mí. Dios tomó la iniciativa, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso me tiene que llevar a mí a reaccionar de alguna manera. Me gustaría que me acompañen a 2 de Corintios, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 14, 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí me está hablando de que Cristo se entregó por mí, pero no para que yo viva en esa libertad o en esa posibilidad o en esa promesa que tengo de ir al cielo o pueda vivir a mi manera, sino para que yo pueda vivir para Él. Dice, versículo, dice, y murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios nos llama, y esto nos tiene que llamar la atención a vivir para Él, a entregar mi vida. Pero no solamente volvemos al pasaje de Juan, vemos la iniciativa de Dios, Dios buscando al ser humano, Dios buscándonos a cada uno de nosotros, Él entregando, realizando la entrega de su Hijo, por vos y por mí. Él derramó su sangre, que es la única que puede limpiar tu corazón y mi corazón. Es el único camino para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No existe, no sé, la Virgen, no existe Gauchito, no existe difunta Correa, no hay un solo camino, Jesucristo. Continuamos, vamos al versículo 14. Estamos en el capítulo 15 de Juan, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hablamos de una salvación que es por gracia. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, hay una salvación que es gratuita. Es decir, que yo no tengo que pagar nada, no tengo que hacer nada para recibir esa salvación. Es decir, ningún mérito, a eso me refiero. No tengo que ir a tal lugar o caminar hasta tal otro punto o hacer tal sacrificio. Ya ese sacrificio lo hizo Cristo, lo hizo por vos y por mí. Si hablamos en el primer punto y hablamos acerca de la iniciativa que nos lleva a pensar en la entrega, aquí hablamos de una demanda. Si bien mi salvación no depende de mi obediencia, Dios demanda obediencia. Dios quiere que yo le obedezca. La obediencia tal vez es una de las mayores evidencias de mi salvación. ¿Cómo podría decir yo que soy salvo, que soy un hijo de Dios y tal vez, no sé, vivo haciendo todo lo que Dios dice que no debo hacer? Obviamente que puedo vivir un momento en esa circunstancia o haciendo tal vez, dándole las espaldas a Dios, pero Dios tarde o temprano va a usar las circunstancias para poder encarrilarme. Hablamos, como dijimos, de una salvación gratuita, a pesar de que fue una salvación cara. A nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó, a Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Me gustaría que me acompañen a Filipenses, capítulo 2, versículo 5, y nos va hablando de que Cristo no solamente se entregó por nosotros, sino también que Él es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció hasta la muerte. Él obedeció hasta la muerte. En un momento Él va a decir en Juan 4:34, va a decir, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Esa era su voluntad, ese era su deber.
obedecer a su Padre. Esto me tiene que comenzar a llamar la atención en mi vida de obediencia. Y también me habla de otro aspecto en cuanto a la vida de Cristo. ¿Qué es Cristo para mí? Vivimos en un tiempo de democracia donde uno puede opinar, tiene ciertas libertades. Pero ¿qué sería de nosotros si viviríamos en una monarquía? Ya tal vez quedan pocas monarquías, pero si uno va a la historia y analiza un poco y trata de investigar o indagar cómo era la vida en una monarquía, era algo que uno tenía que cumplir y la ley se cumplía. No es como tal vez hoy que uno cumple las leyes a medias y puede subsistir, puede sobrevivir. Y hay personas que no cumplen la ley, viven de espaldas a la ley o a la autoridad y sin embargo parece que le va bien. Pero en los tiempos de monarquía, cuando había un rey, te podía costar la vida. Y cuando vamos a las Escrituras, vemos a Cristo, que no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Incluso el apóstol Pablo, cuando él va hablando en sus epístolas, él va a hablar más de Cristo como Señor que como Salvador. Y esto me llama la atención. Es decir, Señor, alguien a quien yo me obedezco, alguien de quien yo me pongo debajo de su autoridad y cumplo su ley. A través de la historia, el concepto de Dios entre los cristianos ha cambiado. Tal vez si uno va a la época de la Reforma, se hablaba de un Dios duro, un Dios severo, un Dios que era muy tajante. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, y hoy vivimos tal vez, y cuando hablamos de Dios, y hablando entre los cristianos, vemos de Dios, no, Dios es amor, Dios es mi amigo, lo cual es cierto, pero a veces olvidamos el aspecto de Cristo como Señor, a quien yo debo doblar mi rodilla, y un día toda rodilla se va a doblar, aquellos que crean y aún los que no crean, se van a doblar. Entonces, hermanos, ¿cómo está mi obediencia? Hablamos en primer lugar de la entrega, la iniciativa. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Hablamos de la demanda, que tiene que ver, Dios demanda obediencia. Como dijimos, mi salvación no depende. Mi salvación está segura en las manos de Cristo, dice la palabra de Dios. Pero le debo la obediencia al Señor. Cuanto mayor sea mi consagración, mayor gloria al Señor. No es que debo consagrarme para que todos digan, oh, mirá, Beto, cómo es, o mirá, Esteban, parece que emana luz. No, debe ser para la gloria de Dios. Digo Esteban, como puedo haber dicho a cualquier otro, ¿no? Debe ser que nuestra vida llame la atención. Debemos ser luz, debemos ser sal, dice la palabra de Dios. Es decir, hablamos de Cristo como nuestro amigo, hablamos de Dios, dijimos, Él fue el que tuvo la iniciativa, Él tiene una demanda. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Me gustaría que me acompañen a otro pasaje en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, Él está hablando acerca del amor, que yo debo mostrar hacia otras personas, pero también yo muestro mi amor a Dios por medio de la obediencia. Es muy difícil que una persona diga ser un hijo de Dios y vive sin obedecer a Dios. Como dijimos, puede haber circunstancias, Dios puede usar disciplina o momentos en los cuales nos lleve a reflexionar. Y en este aspecto, cuando uno va y estudia las epístolas de Juan, estudia también el Evangelio de Juan, Juan es muy tajante. Juan es blanco o negro, no hay término medio, no hay grises. Él es, o sos un hijo de Dios y haces esto, o no sos un hijo de Dios y haces esto otro. Él no da lugar a los grises o a matices o a la excepción a la regla, podríamos decir. No estoy diciendo que un cristiano no pueda tal vez vivir un tiempo de dificultad o un tiempo de desobediencia. Cuando uno va a 1 Corintios
Pablo se había enterado de una persona que estaba viviendo con la mujer de su papá, lo cual era una aberración. Tal vez hoy parece ser común o no, pero en ese momento era algo desastroso. Y sin embargo va a decir, bueno, esta persona requiere la disciplina, dice, y que su cuerpo sea entregado a Satanás, dice, pero que su espíritu sea en el día del Señor resucitado. Él no estaba reconociendo, no estaba diciendo que esta persona no era cristiana. Después cuando uno va a 2 Corintios, él va a hablar de esta persona se arrepintió y cambió, entonces va a decir, hay que volver a colocarlo donde estaba, hay que restaurarlo, y en eso consiste la restauración, la disciplina. Es decir, que hay momentos donde podemos estar descarriados y Dios va a utilizar personas, va a utilizar circunstancias. Esto también tiene que llevar a pensarnos, algo que a veces que los cristianos confundimos, es la prueba de la disciplina. Cuando tal vez atravesamos momentos difíciles, tengo que preguntarme, ¿es realmente un momento de prueba? Porque siempre decimos es una prueba, pero tal vez no. Tal vez haya cosas en mi corazón que no he confesado, costumbres, pecados guardados, y tal vez lo que esté atravesando sea una disciplina. Es decir, el Señor es un Padre amoroso, pero también es un Padre justo, un Padre santo. Hablamos de iniciativa, hablamos de la demanda, pero también en el versículo 15, volvamos a Juan, capítulo 15, allí hablando el Señor Jesucristo, como dijimos, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a saber. Y aquí en tercer lugar vemos un nuevo trato. Y cuando hablamos de trato no hablamos de un pacto o de un acuerdo, sino aquí está hablando de una nueva relación. Ya no habla de un Dios lejano a quien yo llamo, sino habla de amigo. Él me trata como un amigo. Es decir, y esta la relación, esto me habla de una nueva relación, una cercanía. Una cercanía, como por ejemplo podemos disfrutar con nuestros amigos. ¿Cómo es nuestra relación con los amigos? Podemos hablar con total confianza. Dice la palabra de Dios que podemos acercarnos al trono de su gracia, dice, para el oportuno socorro. Es decir, tenemos libertad de acceso. Antiguamente estaba el tabernáculo, donde tenía el lugar santo, el lugar santísimo. Había un velo que los separaba, pero cuando Cristo murió, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, haciendo una muestra, haciéndonos pensar en que hoy podemos acceder a ese lugar santo, podemos acceder a la presencia de Dios orando, porque Él es nuestro amigo. Lo curioso es que cuando uno va leyendo los escritos de Juan, de Pedro, de Pablo también, de los apóstoles, se van presentando como siervos. En ningún momento dice Juan o Pablo o Pedro, amigos de Jesucristo, siempre hablando de siervo, es decir, nunca sus discípulos se atrevieron a usar este nombre, amigos de Jesús, a pesar de que lo eran y que el mismo Señor Jesucristo se lo había dicho, porque nunca dejamos de ser siervos, nunca dejamos de ser siervos. Hay veces que parece que, y sobre todo en la actualidad, hay celebridades en el mundo cristiano, celebridades, y se van colocando ciertos títulos que solamente Dios se los colocó a personas en las Escrituras, y la verdad no dejamos nunca de ser siervos. No solamente Dios nos demanda una entrega, una obediencia, sino también que podamos servirle. Y me viene a la mente un concepto del Antiguo Testamento, siervo por amor, y eso significaba, o esclavo por amor. Una persona era esclava de otra, y pasado cierto tiempo él tenía la posibilidad de decidir si ser libre o seguir siendo esclavo. Es decir, tener la posibilidad de ser libre y ya dejar de hacer esas tareas y ganarse la libertad, o tal vez porque su amo había sido tan bueno con él, había tenido un trato especial, que esta persona decía, no, yo quiero seguir siendo esclavo de mi amo. Y esta persona dice que se la llevaba a un lugar en particular, se le colocaba o se prendía una lesna o un hierro caliente, se lo ponía contra una madera y se le horadaba, se le hacía un agujero en la oreja, algo que era doloroso, pero eso significaba que era esclavo por amor.
esclavo por amor, porque esa persona quería seguir siendo el esclavo de su amo, porque su amo lo amaba, porque lo trataba de una gran manera. Y ese debe ser el concepto también en nuestra vida. Debemos ser esclavos por amor, siervos por amor. Nunca dejamos de ser siervos, nunca. Hablamos no solamente de la iniciativa, hablamos también acerca de la demanda que Dios demanda de nosotros. Hablamos de un nuevo trato, y cuando hablamos de un nuevo trato encontramos varios títulos o nombres que Dios nos da en el Nuevo Testamento. Sobre todo nos dice que somos hijos porque hemos sido adoptados por medio de Cristo, es decir, somos miembros de la familia de Dios. También nos dice que somos ciudadanos del cielo, dice que somos extranjeros y peregrinos y que tenemos, dice nuestra ciudadanía está en los cielos. También dice que somos redimidos, fuimos comprados de ese mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado y Cristo pagó el precio por nosotros. También dice que hemos sido reconciliados. Éramos enemigos de Dios, viviendo de espaldas a Dios. Dice que hemos sido renovados, es decir, Él nos da la posibilidad de disfrutar del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos hace nuevas criaturas. Dice que hemos sido revestidos. Ya no tenemos que andar con las vestiduras del pecado, con un estado o vivir como vivíamos antes. Dios nos da una nueva vida, una nueva posibilidad de poder agradarle por medio de su Espíritu. Y también dice que hemos sido transformados. Podríamos encontrar otros nombres más, pero me gustaría también, en cuarto lugar, hablar acerca del resultado. Cuando uno va hablando de las amistades, tal vez uno dice, bueno, yo con mis amistades, o poner a pensar, ¿en algún momento tuviste la iniciativa para ser amigo de alguien? ¿O te propusiste ser amigo de alguien? Tal vez uno dice, no, en la mayoría de los casos, en cuanto a mis amistades, fueron surgiendo, se fueron dando. En otros casos, sí, uno tal vez tuvo la iniciativa de decir, bueno, yo quiero ser amigo de aquel o de aquella persona, y tal vez uno fue tomando iniciativa. Hablamos de la misma manera, Dios tomó la iniciativa. La amistad también tiene sus demandas, porque si vos decís, no, yo la verdad que no demando nada de mis amigos, pero ¿serías amigo de alguien que habla a tus espaldas permanentemente? ¿Serías amigo de alguien que tal vez te pide y tal vez no te lo devuelve sabiendo que tiene la oportunidad de devolvértelo? Y yo creo que no. ¿Serías amigo tal vez de alguien que te traiciona, que tal vez vos le contás algo y él lo divulga? Indudablemente no. Entonces uno tiene ciertas demandas. Bueno, Dios también tiene sus demandas. Hablamos, como dijimos, de una salvación que no se pierde, pero sí podemos perder bendiciones por no obedecerle. También hablamos de un nuevo trato. Cuando uno conoce a una persona, tiene un trato, pero cuando esa persona pasa a ser de nuestro círculo íntimo, podríamos decir, o amigos, tenemos un trato más cercano. Pero también las amistades tienen su resultado. Y vamos ahora al volvemos a Juan, capítulo 15, versículo 16. Vamos a hablar de algunas, no sé si decir resultados o beneficios de ser amigo de Dios, pero también se transforma en una demanda a la vez. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y aquí vamos a ver básicamente tres resultados de una amistad con Dios. En primer lugar, la posibilidad de llegar al fruto. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuando uno lee el pasaje anterior del capítulo 15, el capítulo 15 hablando de que si permanecemos en Cristo, Dios nos da la oportunidad de llevar fruto. ¿Qué tipo de frutos? Frutos espirituales, frutos que permanezcan, frutos que el día de mañana en su presencia van a traer recompensa. No estoy hablando tal vez de posesiones o de tal vez títulos, que también puede venir, pero estamos hablando, por ejemplo, cuando uno va a Gálatas capítulo 5, un pasaje muy conocido, por ejemplo, del fruto del Espíritu. ¿Cómo está compuesto el fruto del Espíritu? A ver, ayúdenme. Muy bien. Es decir, que todas esas cosas, hablamos de amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, todas son partes del fruto que yo puedo mostrar. Es decir que si no soy cristiano, si no soy un hijo de Dios, no puedo amar, por supuesto que puedo amar.
y puedo amar de una forma sincera, de una forma real, pero nunca voy a amar tanto como un hijo de Dios. Tiene la posibilidad, no estoy diciendo que tal vez todos los hijos de Dios amemos de la misma manera, pero dice la palabra de Dios que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y nos da la oportunidad de amar de una manera diferente, no solo a las otras personas, sino también a Dios. Hablamos de actitudes piadosas como amor, gozo, paz. Otro pasaje también que se encuentra en Hebreos 13:15 dice, frutos de labios que honran su nombre, es decir, que yo puedo tener frutos por medio de la alabanza. Puedo tener frutos por medio de la alabanza. Filipenses capítulo 1. Estamos hablando de los frutos que podemos tener. Del versículo 9 al 11 dice, y pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día del Señor, llenos de frutos de justicia, es decir, frutos de justicia, frutos de una vida justa. Puedo llevar fruto hacia el Señor. Y como dijimos, esto no es un fruto que me lleve a engrandecer a mí, sino que tiene que glorificar a Dios. Otro pasaje que se encuentra también en Filipenses capítulo 4, versículo 15 en adelante, los hermanos de la iglesia de Filipo habían participado por medio de ofrendas en la vida de Pablo, y Pablo va a decir esto, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, fíjense lo que va a decir, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando ofrendamos a personas que están sirviendo a Dios, también es fruto, un fruto eterno. Y qué maravilloso habrá sido para estos hermanos poder ser parte del ministerio del apóstol Pablo, tal vez una de las personas con mayor ministerio a través de la historia de la iglesia. Y ellos eran parte de esos frutos por medio de la ofrenda. También podemos ofrendar a misiones, a personas que están sirviendo a tiempo completo y somos partícipes de sus frutos, dice la palabra de Dios. Pero también algo que es maravilloso es también la oportunidad que tenemos de conducir a otros a Cristo. Romanos capítulo 1, acompáñenme, Romanos capítulo 1. Allí el apóstol Pablo no conocía a estos hermanos, todavía no había tenido la oportunidad de ir hasta ellos, pero escuchemos lo que va a decir, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice, a griegos y a no griegos, sabios y a no sabios soy deudor. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quería alcanzar a personas para Cristo. Y sabía que eso era un fruto eterno. Y ese también debe ser nuestro deseo y nuestro desafío, que otras personas puedan conocer a Cristo. Personas tal vez que están en nuestro trabajo, en la escuela, en mi barrio, en mi familia. Dios nos da el privilegio también de llevar fruto eterno. Pero no solamente, volvamos ahora sí a Juan, capítulo 15. No solamente nos da la posibilidad de llevar fruto, dice que nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca, dice, y para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La oportunidad de poder pedirle a Él y que Él nos responda, la oración. Por medio de la oración nosotros podemos pedir para nuestras necesidades o por cosas que tal vez muchas veces se cumplen, otras veces no. Recuerdo la historia de un conocido predicador, no recuerdo ahora su nombre, que él oró, había ganado muchas personas para Cristo, pero sin embargo él oraba por sus amigos.
oraba por sus amigos, amigos de hacía mucho tiempo que los conoció, pero sin embargo no conocían a Cristo. Y él no dejó de orar durante toda su vida. Le tocó partir a la presencia del Señor y se produjo un fruto que después de su muerte, estas personas en su funeral lograron conocer a Cristo. Y tal vez muchas veces sucede así con nuestras oraciones, no debemos dejar de orar, no solamente por la salvación, sino por aquellos motivos que están en lo más profundo de nuestro corazón, poder orar por aquellas personas para que conozcan a Cristo, como lo hizo esta persona. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, va hablando Juan acerca de la oración y de este privilegio que tenemos de poder dirigirnos al Padre, de poder inclinarnos y pedirle. Juan 5, del 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que el Señor nos escucha. El Señor nos escucha. Cuando uno va, no lo vamos a buscar el pasaje, pero al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, el Señor les va diciendo que todas aquellas cosas que pidieren, Él va conociendo las necesidades. Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad. Antes de que nosotros, dice, la pronunciemos, ella sabe. Hay cosas que a veces pedimos y Dios nos la da, no nos la da. No porque Dios sea un Dios malo o no lo quiera, porque hay veces que lo que pedimos el Señor sabe que tal vez no es lo mejor para nosotros. Esto me lleva a pensar en aquel pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 11, no lo vamos a buscar, pero dice: ¿qué padre si su hijo le pide un pan le va a dar un escorpión? Ningún padre. Yo no soy padre, pero si yo a mi padre le pedía algo, no me iba a dar algo que fuese drástico para mí o algo que fuese venenoso. Pero sin embargo, cuando nosotros oramos, a veces somos como niños y pedimos cosas que tal vez para nosotros es un pedazo de pan, pero sin embargo sabe Dios que puede tal vez llegar a ser como un escorpión. Me acuerdo de esa aplicación hace mucho que la escuché y me quedó bien grabada, para decir, bueno, Señor, ayúdame a pedir como corresponde, para pedir conforme a tu voluntad, no para gastar en mis deleites o, como dice la palabra de Dios, en un deseo personal, sino que sea glorificado tu nombre por medio de mi oración. Ese debe ser también nuestro deseo, decir, sabemos que Dios nos escucha, pero volviendo ahora sí ya, es la última vez que vamos a Juan, capítulo 15, el último versículo dice, otro de los frutos, podríamos decir, o resultados de nuestra amistad con Dios, dice: esto os mando que os améis unos a otros. Y esto me habla de la familia. Me habla, como dice el versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dios me ha dado la oportunidad de amar a personas que tal vez de otra manera no hubiese conocido, que son la familia de Dios. Y así también cada uno de nosotros. Es decir, Dios nos ha dado una nueva familia y la oportunidad de amarnos los unos a los otros. Cuando uno habla de familia, a veces habla también por ahí de circunstancias o de problemas que pueden surgir. Pero simplemente quiero mencionar algunas cosas que debemos hacer los unos con los otros. Acá dice que debemos amarnos. Ya por una cuestión de tiempo simplemente lo voy a leer. Bueno, Juan habla de que nos debemos amar los unos a los otros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 dice que tenemos que animarnos los unos a los otros. Gálatas 5:13 dice que debemos servirnos los unos a los otros. Acá viene algo que por ahí es difícil. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y hay veces que por ahí tenemos actitudes o uno es difícil o puede tornarse difícil de soportar. Por eso debemos también evaluar nuestra vida, nuestro corazón. Efesios 4:32 dice que debemos perdonarnos los unos a los otros. Romanos 15 va hablando, versículo 1 y 2, acerca de las flaquezas y aquellos que son débiles y los que son fuertes. Y dice que debemos aceptarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13 dice que debemos exhortarnos, es decir, motivarnos, corregirnos, a veces cuando hablamos de exhortación parece que
cuando uno dice que debe exhortar a un hermano, parece que tendría que pisarle la cabeza, y no, realmente es levantarlo. Y esto también tiene que ver con amonestarnos, con corregir, pero no colocándose en un plano superior, sino con el deseo de que Cristo siga siendo mostrado, manifestado en esa vida, porque a mí también eso es lo que me gustaría a mí. Y como dice también Pablo en Gálatas 6.1, también dice que debemos hospedarnos los unos a los otros, es decir, tener las puertas abiertas de nuestras casas, nuestros hogares, y también saludarnos los unos a los otros. Hermanos, tenemos la oportunidad de ser no solamente hijos de Dios, sino también amigos de Dios. Hablamos de que Él hizo, en primer lugar, Él tomó la iniciativa. Él entregó, Él envió a su Hijo a morir por vos y por mí. Hablamos también de que Él demanda obediencia. Como dijimos, nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. Pero dice la palabra de Dios que hemos sido salvos para andar en las obras que Dios preparó de antemano. Es decir, que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Hablamos también, en tercer lugar, de un nuevo trato, una nueva relación que tenemos. Dios me trata ya no como un siervo, como un esclavo, a pesar de que lo sigo siendo, sino como un amigo. Y me comparte aquellas cosas que el Padre le ha compartido. Hoy tenemos en la palabra de Dios y podemos escuchar su palabra y encontramos lo que Él quiere para nosotros. Pero también hablamos de un resultado, hablamos de frutos espirituales que tendrán consecuencia en la eternidad. Hablamos también de oraciones respondidas conforme a su voluntad. ¿Por qué cosas estamos orando? ¿Cuánta persistencia tenemos en la oración? Pero también nos habla del amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos ha dado una familia. Una familia la cual tenemos, como dijimos, que soportarnos, amarnos, estimularnos, exhortarnos, corregirnos, hospedarnos, animarnos. Que podamos reflexionar en estas verdades y que podamos ponerla en práctica. Si ya la estamos poniendo en práctica, bienvenido sea, y que podamos seguir haciéndolo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, gracias porque cuando no podíamos acercarnos a ti, tú te acercaste a nosotros, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Padre, gracias porque un día, por medio de tu Espíritu Santo, también nos convenciste de que éramos pecadores, de que estábamos lejos de ti, separados, rumbo a un destino eterno, Señor, sin tu presencia, un destino de castigo. Pero, Padre, también un día conocimos que Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre y esa sangre es la única que nos puede limpiar. Padre, también es mi pedido personal, si hay alguna persona hoy aquí que aún no te conoce, que pueda entregar su vida a ti, que pueda reconocer a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, como el único y suficiente Salvador. Pero, Padre, aquellos que también somos sus hijos, que podamos reflexionar en cómo te estamos obedeciendo, cómo nos estamos entregando a ti cada día. Si somos conscientes de ese nuevo trato que tú tienes con nosotros, pero también, Padre, del fruto que tú nos has colocado para llevar fruto eterno, Señor. Que tú escuchas nuestras oraciones y que también nos has dado tu amor para poder amar a otros, Señor, y nos has dado una familia nueva. Gracias, Padre, por tantos privilegios que no merecemos, que solo son parte de nuestra vida por tu gracia. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús.